Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar. Mi casa es casa de avivamiento familiar. Familia, por favor, tome Romanos. Si es tan gentil en estos minutos, tome Romanos, por favor. Rápidamente, acompáñeme a algo que he estado meditando un poco. Vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1, por favor. Vamos a hablar algo hoy que es el Evangelio de Dios, mi misión. El Evangelio de Dios, mi misión. Vamos, ¿alguien se anima a decir con eso? Diga conmigo, el Evangelio de Dios. Oiga, qué entusiasmo tan lindo, Dios mío. Bueno, pero vamos a ver otra vez. El Evangelio de Dios, mi misión. Aleluya. Una vez más, con fuerza, diga conmigo, el Evangelio de Dios, mi misión. Capítulo 1 de Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Apartado para qué? Aleluya. Apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Señores, el Evangelio de Dios es mi misión. La carta de Pablo a los romanos pudiéramos decir que es la carta magna del apóstol. Es una carta de una profundidad extraordinaria y de una riqueza sublime. Si por algo se conoce a la carta de los romanos, es porque, entre otras cosas, es la carta de la Reforma. Todo el estallido reformador de Martín Lutero y de los reformadores se da a partir de una relectura de Romanos. Por lo tanto, yo entiendo que quien quiere ser reformador debería hacer una relectura de Romanos. Romanos es una carta entonces que trae todo un contenido extraordinario. Pero ¿cuál es el tema de Romanos? Pues el tema de Romanos está en el verso 1. En el primer versículo, en la introducción editorial a su carta, ya el apóstol Pablo nos está abordando el tema que él pretende tratar. ¿Y cuál es el tema de Romanos entonces a la luz del versículo 1? Pablo se presenta como alguien llamado, verso 1, Romanos 1:1, como alguien apartado, llamado ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. A partir de ahí, entonces yo entiendo que el tema de Romanos es el Evangelio de Dios. Todo el contenido del Evangelio. La pregunta es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? La respuesta sencilla que nosotros siempre damos, porque la palabra Evangelio es una palabra que proviene de los originales griegos, donde viene de la raíz evangelión, que es buen mensaje. Pero a su vez esto tiene una raíz y es anunciar buenas nuevas, predicar. En otras palabras, ¿qué es el Evangelio? Entonces, en definición sencilla, ¿qué sería el Evangelio? Una buena nueva o una buena noticia. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, ¿de qué estamos hablando? De que el Evangelio trae buenas noticias. Gracias, dije que trae buenas noticias. El Evangelio es buenas nuevas. Pero la pregunta parece que fuese fácil, pero no es tan fácil. La pregunta es, ¿y qué es el Evangelio entonces, pastor? Pastor, pues es buena noticia. Pero, ¿qué es una buena noticia? ¿O cuál es la buena noticia? Porque la buena noticia depende de quien la reciba. Por ejemplo, para el que está enfermo, ¿cuál sería la buena noticia? Entonces, para el enfermo, ¿el Evangelio qué sería? ¿Sí o no? Usted está experimentando diabetes
¿Cuál es la buena noticia para el que tiene problemas con el azúcar? Que se le regule, y entonces esa sería la buena noticia. Pero ¿es esa la buena noticia? Pero pastor, pero sigo con problemas. Pastor, pero mire, tengo batallas, tengo luchas. ¿Qué es la buena noticia? ¿Sabe que parece que fuera tan sencillo cuando uno define evangelio y todo el mundo anda diciendo buena nueva? Pero ¿qué es la buena nueva? Porque repito, depende. Para el enfermo es la salud, para el que tiene problemas económicos. Señores, la buena nueva es que haya plata para pagar mañana. Que se me dé el contrato. Y entonces usted diría, wow, esa es la buena nueva del evangelio. Pero la pregunta es, ¿Cristo para eso murió? Esa es la buena nueva. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Pues el apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos va a dar respuesta a esa pregunta. Óigame bien, no es fácil porque Pablo abordó y profundizó. Así que en unos minutos no podemos contestar tan fácil. Pero vamos a intentar de dar como la esencia, de bosquejarlo. Por favor, entonces en esta mañana considere conmigo dos cosas importantes. Considere primero el contenido del evangelio y luego considere la misión mía en el evangelio. ¿Cuál es tu misión? Veamos en primer lugar el contenido del evangelio. ¿Cuál es el tema del evangelio entonces? Si estamos hablando que evangelio es una buena noticia, ¿cuál es el contenido de esa noticia? ¿De qué trata el evangelio? Pastor, el evangelio trata de la sanidad, de mi bendición, de mi prosperidad. No, ¿de qué trata el evangelio? Pues Pablo nos lo dice. Mire, capítulo 1 de Romanos. Romanos capítulo 1. Dice Pablo otra vez, leámoslo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Note, el evangelio de Dios, verso 2, que él había prometido. ¿Quién había prometido el evangelio? Dios, que lo había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea, el evangelio estaba profetizado. Pero ahora lea conmigo el verso 3. Aquí está una cosa que me llama la atención del Señor. Entonces, ¿qué dice? Ese evangelio estaba profetizado, pero ahora ¿qué dice? Acerca. Entonces, el evangelio es acerca de ¿quién? Señores, ¿cuál es el contenido del evangelio? Jesucristo. El contenido del evangelio es Jesucristo. Gracias. La buena noticia es Jesucristo. Gracias. Vengo a decirle a alguien, la buena noticia es Jesucristo. O sea que el evangelio es cristocéntrico. Vamos, alguien puede aplaudir a Dios acá. Escúcheme. El evangelio de Cristo o el evangelio de Dios es cristocéntrico y no antropocéntrico. Y permítame hablarle un poquito acá. Mucho del evangelio que hoy se predica es antropocéntrico. Gira en torno al hombre. Es decir, parece ser que el centro del evangelio fuéramos nosotros. Y el centro del evangelio no eres tú, es Cristo. ¿Y cómo así? ¿Cómo se aplica eso, pastor? Parece que el eslogan predilecto del evangelio antropocéntrico es pare de sufrir. Gracias, algo no entendería. O sea, pastor, ¿yo a qué vine a la iglesia? ¿A qué vine a la iglesia? Pues a parar de sufrir. Pastor, si yo no voy a parar de sufrir, no vengo, me voy. Note, cuando usted viene así, cuando yo vengo así, ¿el centro quién es? No, no es Cristo. El centro eres tú. Porque todo está girando en torno a ti. Pero pastor, pero mis problemas, pero precisamente tú te vuelves el centro. Entonces tú y yo nos volvemos el centro. ¿Y sabe que uno no se da cuenta?
Y nos pasa y nos volvemos el centro. Es más, ¿por qué venimos hoy al culto? El centro no es Él. Yo estoy siendo el centro. Mis crisis están siendo el centro. Mi dolor está siendo el centro. Dame respuesta, Dios. Pero el centro no soy yo. El centro es Él. Aleluya. En otras palabras, cuando tú entiendes que el evangelio no gira en torno a ti, por eso, cuando tú entiendes que el evangelio es Él, no importa lo que tú estés viviendo, tú seguirás sirviendo a Dios. No importa lo que tú estés experimentando, tú seguirás fiel al Señor. Por eso es que la iglesia primitiva, y por eso es que hombres como el apóstol Pablo, no importa lo que vivieron, pero el centro no era ellos. A ver, alguien que me explique lo siguiente. Venga, explíqueme esto. Explíqueme esto. Hechos 14. Vaya conmigo. Solo un minutico, un texto muy conocido, pero permítame referenciarlo. Hechos 14, por favor. Vaya conmigo un momento a Hechos 14. Pablo, el mismo que escribe Romanos. Hechos 14, verso 19. Pablo está en Listra. Y Hechos 14, 19. ¿Lo tiene? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo dadole cariñitos a Pablo, le dieron unos toques de cariño, lo trataron bien, le dieron unos abracitos, le pusieron una ofrenda, lo llevaron a un buen hotel, le dijeron: ve a un resort, Pablo. No, ¿qué dice que hicieron? Vamos, ¿qué dice que fue que lo que hicieron? Pero venga, póngale cuidado a esto. ¿Qué hicieron? ¿Pero qué más dice? ¿A dónde? ¿Y por qué lo arrastraron fuera? O sea que la mano de piedra que le dieron fue tan tenaz que esta gente dijo: a este tipo lo matamos. Y entonces, como es un perro muerto, ¿sí? Porque ¿a dónde cree que lo sacaron? Porque, señores, ¿qué es lo que queda por lo general a las afueras de las ciudades? Los basureros. Señores, allá lo tiraron a Pablo como un perro muerto, porque para esa gente de Listra eso era Pablo. Ahora, deténgase un momento acá. Venga. ¿Qué haría usted que le den una mano de piedra hoy? Uno, lo apedreen a esta hora. Ahorita usted sale y lo van a agarrar allá en la esquina. Le van a dar piedra. Y luego lo agarran de aquí, mire, y lo arrastran y lo tiran por allá a la salida. Yo quiero saber, usted y yo, ¿qué haríamos? Señores, mire lo que dice, verso 20. Pero rodeándole los discípulos, ¿qué dice? Diga conmigo, se levantó y entró en la ciudad. Y a los 6 meses, no. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Y a qué salió? Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer ¿cuántos? O sea, a Pablo le acaban, por favor, alguien que me ayude a entender eso, que yo lo he leído y no lo he entendido todavía. ¿Qué pasó acá, hermano? Le dieron piedra de tal manera que lo consideraron muerto. Pero al día siguiente el hombre se levanta, y al día siguiente. Pero ¿cómo está usted al día siguiente de una lapidación? Yo creo que le duele hasta el pelo, hermano. Hasta el último pelo le tiene que doler. Y a mí no me vengan, si a usted y a mí nos lapidan y al otro día yo digo a su casa: vamos a ser discípulos. ¡Ah!
Usted no considera lo que acabé yo de vivir, la prueba. Y usted me llama a mí, dice que hacer casa. Pues, qué pastor tan desconsiderado. Hello. Pastor, es que usted supiera lo que he vivido este año. Me han dado pero parejo. ¿Alguien le han dado parejo este año, hermano? Yo tengo que confesar que yo no tengo la resistencia de Pablo, hermano. Tal vez usted sí, pero yo no. Aquí usted sí la tiene. Usted tiene cara así de tremendo. Señores, pero Pablo se levantó. Pero la pregunta es, ¿por qué el hombre va y sirve a pesar de los golpes? Porque, señores, él no era el centro del evangelio, porque el centro era Cristo. Pero ¿por qué tú y yo no servimos cuando tenemos crisis? Porque tú eres el centro del evangelio. Porque tú quieres ser el centro, porque tú quieres que el evangelio gire en torno a ti, a que me den respuesta a mi crisis, a mi dolor. Pastor, pero ¿cómo es posible que yo, que he sido tan bueno, me pase eso? Pues preguntemos cómo es posible que un hombre tan... Yo no soy nada frente a Pablo y a este santo hombre, ¿cómo es posible que agarren y le den pero parejo piedra? Pues, ¿y quién dijo que usted no puede vivir piedras? ¿Ah? ¿Quién dijo que tú no puedes vivir piedras? Señores, es más, mire lo que dice Pablo. Fue y anunció el evangelio, verso 21, a aquella ciudad, y hizo muchos discípulos. Verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de ¿qué? ¿De cuántas? Entremos en el reino de Dios. O sea que lo que Pablo vivió, ¿qué lo entendía Pablo? Que era una tribulación. Pero ¿por qué Pablo no se detuvo? Porque tenía claro que el centro del evangelio es el Señor, no es Él. Que el evangelio no gira en torno a mí. Que el evangelio no me evita crisis. Que yo quisiera, claro, ¿usted cree que no le dolió las piedras? ¿Usted cree que el hombre no está dolorido? Claro. ¿Usted cree que no lloró? ¿Que no le salieron lágrimas? Yo creo que a Pablo le salieron lágrimas. Por supuesto que está tirado ahí. ¿Cómo no? Pero el centro no es Él. El centro es Jesús. Yo no vengo al evangelio para evitar sufrimiento. Gracias. Entonces, pastor, me voy. ¿Para qué sirve esto? Bueno, Dios le bendiga, hermano. El evangelio no es para evitar sufrimiento, porque hay algo más grande detrás de la tribulación. Claro, por supuesto es feo, a nadie le gusta, a mí no me gusta. ¿Qué quién le gusta? ¿Alguien aquí quiere sufrir? Venga, yo quiero decir, ¿alguien aquí quiere experimentar? No queremos. La verdad no, mi carne no quiere. Mi carne no quiere que me den piedra. No. Pero el evangelio es Jesucristo. No son mis necesidades el centro del evangelio. Es Jesucristo. ¿Qué nos dice Pablo de Jesucristo en Romanos rápidamente? Mire lo que nos dice capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1, verso 4, por ejemplo. ¿Qué nos dice Pablo de Jesucristo en Romanos? Nos dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. O sea, Jesús es Hijo de Dios porque resucitó, señores. ¿Qué más nos dice Pablo en Romanos? Dice que por Cristo recibimos la gracia. Verso 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Señores, la gracia viene por Cristo Jesús. Él es quien nos da la gracia para que obedezcamos a la fe.
¿Qué más nos dice Pablo de Jesucristo? Dice que usted y yo estamos llamados a ser de Cristo, verso 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Usted está llamado a ser de Cristo Jesús. ¿Qué más nos dice Pablo? Capítulo 3 de Romanos, verso 22. Romanos 3:22. ¿Qué nos dice Pablo? Mire lo que dice Romanos 3:22. La justicia de Dios vino por medio de ¿quién? De la fe en ¿quién, señores? O sea, la justicia de Dios viene por Cristo Jesús. Usted es justo por Cristo Jesús. Gracias, dije, tú eres justo por Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, verso 1. ¿Qué más nos dice Pablo de Cristo en Romanos? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién viene la paz? No le escucho. ¿Por medio de quién viene la paz? De Cristo Jesús. O sea que por Cristo tenemos paz para con Dios. Cristo es el medio de la paz. No es otro. Es Cristo quien nos da la paz con Dios. Gracias por su entusiasmo. Gracias por la fe. Romanos capítulo 5, verso 8. ¿Qué más nos dice Pablo sobre Cristo en Romanos? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por ti. O sea que Cristo, ¿qué es, señores? Cristo es la demostración del amor del Padre. Aleluya. ¿Alguien aquí ha sentido en algún momento como que Dios no le amara? Gracias por los 2 o 3 sinceros. ¿Los demás? ¿Alguien aquí en algún momento ha experimentado como que Dios no me ama o que me dejó suelto, solo? Pero ¿sabe? Alguien dirá, pero pastor, yo no siento a Dios. Pero es que ya Dios nos demostró su amor, porque Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, por tu casa. Alguien dice amén. Entonces el evangelio, ¿con quién, de qué trata el evangelio? La buena noticia de Cristo. Por eso, señores, ¿a qué vino usted al evangelio realmente? ¿Quiere saber a qué vino al evangelio y para qué estamos? Mire lo que dice Romanos capítulo 14. Romanos, Pablo en el capítulo 14 a los romanos dice una expresión tremenda. Romanos capítulo 14, verso 7. El apóstol Pablo dice en el capítulo 14, verso 7: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ahora usted entiende por qué a Pablo, aunque le daban piedras, se levantaba, porque Pablo no vive para él. ¿Para quién vivía? Señores, lea el verso 8. Lea el verso 8. ¿Qué dice? Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Si vivimos, hoy está con vida. Hoy está con vida. Póngale sonrisa a esa cara, hermano. Pastor, pero es que la piedra que me han dado, pero hermano, tiene vida. Por lo menos no se murió anoche. Usted se pudo haber quedado en la noche, pero Dios me dio un día más de vida. Vamos, alguien alaba a Dios. Entonces, si vivimos, ¿para quién vivimos? Tú vives para el Señor. Pero ¿y si morimos? Pues Señor, si morimos, pues para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Vamos. Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Aleluya. Si tú vives, eres del Señor. Y si muero, pues somos del Señor. Usted sabe la paz que esto traería, pero ¿cuánto nos cuesta eso? Qué lucha entender. Pero somos del Señor.
Aleluya, somos del Señor. Así que la buena noticia del Evangelio no es mi prosperidad. La buena noticia del Evangelio no es mi salud, no es el pago de mi deuda, ni que mi matrimonio se mejore. La buena noticia es que en Cristo hay redención y que tú y yo somos librados del juicio venidero y que hay paz con Dios. Aleluya. Entonces, pastor, y entonces lo que estoy viviendo, pastor, ¿importa? Claro, a Cristo le importa. Pero la buena noticia es que hay redención. Ahora, tu necesidad, tu batalla y tu lucha, la misericordia de Dios la va a responder. No es que tus necesidades no importen, importan mucho, pero tú no eres el centro. ¿Cuál es mi misión entonces en este evangelio? Por favor, considere la misión en el evangelio de Dios. Y el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, ya de entrada me regala un bosquejo claro de la misión nuestra en el evangelio de Dios. Y Pablo nos dice tres cosas muy claras, muy importantes. Romanos capítulo 1, verso 8. Lea lo que dice el apóstol Pablo conmigo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien, hay una palabrita clave, ¿a quien qué? Señores, entonces, ¿cuál es mi misión en el evangelio? Primero, señores, servir. Diga conmigo, servir. Mi misión en el evangelio, en primer lugar, se llama... No le escucho. ¿Cómo se llama, señores? La gente que tiene el evangelio de Dios va a servir. El año que viene vas a servir. Gracias. El año que está por entrar vas a servir. Vamos a servir a Dios en el evangelio. Alguien dice, oiga, escúcheme, hermano. Escúcheme, mi hermanito que estás acá. Él hizo mucho para que usted solamente venga y se siente y reciba. Tú y yo vamos a servir. Pablo está diciendo, en mi espíritu sirvo en el evangelio de Dios. Vamos a servir. Tóquele el lado, digo, vamos a servir. Dígale, muévalo. Dígale al que tiene ahí cara ahí como. Dígale, hermanito, vamos a servir. Vamos a servir. Oiga, usted sirve orando. Usted sirve discipulando. Usted sirve ayudando en la iglesia. Oiga, mire cuántos hombres hay acá, mujeres que llevan años sentados. Usted sirve. ¿Sabe que yo puedo servir un domingo? No, los domingos yo podemos servir. Sí, claro, yo puedo ser un diácono. Oiga, yo me acerco al diaconado, yo quiero servir próximo domingo. Vamos a hacer algo. Sí, más tantas áreas. Señores, mi misión en el evangelio es servir. Gracias por 2 o 3. Debemos servir en el evangelio de Dios. Hay otros que sirven con sus finanzas. Eso es servir a Dios. Son diferentes áreas, pero lo importante es que tú sirvas. Lo segundo, capítulo 1 de Pablo a los Romanos, verso 14. Romanos 1:14. Dice la palabra Pablo a griegos. Romanos 1:14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy. ¿Para qué, señores? Entonces, ¿cuál es la segunda misión nuestra en el evangelio? Debemos anunciar el evangelio de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer con el evangelio? Anunciarlo. ¿Y qué es anunciarlo de manera sencilla? Exacto. ¿Qué es lo que hay que hacer con el evangelio? Predicarlo. Así que el año 23 hay que predicar el evangelio. Pastor, pero eso es para usted y los líderes. Yo estoy aquí tranquilo en mi culto. No me hable. No. ¿Para quién es eso? ¿Quiénes tienen que anunciar el evangelio? La iglesia. Vamos a anunciar, vamos a predicar del evangelio. Y mire lo que dice Pablo. Así que en cuanto a mí, pronto, diga conmigo,
pronto. Pronto. ¿Cuánto? Pronto. ¿Y qué es pronto? No, dentro de un año. ¿Cuándo? Ya. Pronto, ya. Vamos a anunciar el evangelio. Vamos a anunciarlo. En el nombre de Jesús. Señores, estas semanas que vienen vamos a anunciar el evangelio en el cierre del año. ¿Y cómo lo anunciamos? Pues lo anunciamos orando, declarando la palabra. Vamos a ir a algunos lugares de la ciudad estos días a tomar la gobernación, los parques. Vamos a hacer una marcha ahorita en diciembre y una caravana por la ciudad. Y vamos a anunciar el evangelio. Ay, Dios mío. Sí. Vamos a anunciar el evangelio. Gracias por los que se entusiasman. Sí. La iglesia. No, pastor, es que usted, si es el pastor. No, ¿y quién dijo que es el pastor solamente? Señores, es que ese es el problema. No, el pastor. A veces usted lo anuncia mejor que yo, hermano. Gracias por el amén. Sí, seguro. Cada uno tenemos un don. De pronto su don es mucho mejor que lo mío. Pero como cuerpo en conjunto anunciamos el evangelio. Debemos anunciarlo. Pero debemos estar ¿qué? Pronto para anunciar. Y en tercer lugar, señores, aquí viene un famoso texto del apóstol Pablo, Romanos 1:16. ¿Y qué dice Pablo? Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque ese evangelio, ¿qué es? Vamos, dígalo fuerte, ¿qué es ese evangelio? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Entonces, ¿cuál es mi misión en el evangelio? Debemos manifestar el poder de salvación del evangelio. El poder de salvación del evangelio. Señores, mi misión es esa: manifestar el poder de salvación del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Gracias por el entusiasmo. Es poder de Dios. Poder de Dios es el dunamis, famosa palabra. El dunamis es lo milagroso, la eficacia, la maravilla que Dios tiene para hacer algo grande. O sea que, en otras palabras, el evangelio es el milagro de Dios, la fuerza de Dios para salvar a alguien. Tú no salvas a nadie, la salva el poder de Dios. Tú no redimes a nadie, es el Señor el que lo puede hacer. Gracias por el que dice amén. Dios mío, ayúdanos. ¿Por qué nos avergonzamos del evangelio? De pronto porque le hemos perdido el poder. El problema es que hemos perdido el poder del evangelio. Quiero cerrar. Por favor, ¿cuál es nuestra misión en el evangelio? Diga conmigo: servir, anunciar y manifestar el poder. ¿Cuál es nuestra misión? Otra vez, dígalo. Servir, anunciar, predicar y manifestar ese poder de salvación. Permítame ir cerrando para decirte algo, mi querida familia. Señores, el evangelio no es una religión, no es una filosofía más, no es una doctrina. El evangelio es poder de Dios. Tenemos que entenderlo. Por eso el año 2023, la coordenada profética para el año que está por entrar, será un año de activación de lo sobrenatural. Porque necesitamos activar el poder del evangelio. Necesitamos activar el dunamis de Dios. Aleluya. Necesitamos que Dios toque vidas. Nos vamos a levantar como iglesia para ganar vidas. ¿Cómo lo haremos? ¿Y cómo lo haremos, pastor? Señores, Dios ha dotado a la iglesia de recursos. No se nos olvide que tenemos un plan, el plan estratégico que Dios nos permitió construir. Y este plan estratégico, este plan abarca 7 grandes enfoques, pero todos confluyen en un río, y es el río de hacer discípulos, de edificar vidas. Y quiero aprovechar para bendecir y dar gracias a cada
pastor y coordinador de una de las diferentes áreas, por el esfuerzo este año de... Esto es como una locomotora. Este año empezó a rodar poquito a poco, pero esto se le va metiendo leña. Gracias. Entonces le va metiendo leña y esto va a comenzar a coger más fuerza, señores, y poco a poco, y poco a poco. Así que el año que entra más rápido va a ir. Y ahí va, hasta que esta locomotora va a viajar, hermano. Y vamos a ganar vida, y a edificar familias, y a formar liderazgo, y a levantar intercesores, y a hacer misiones. Pues cada área tiene un enfoque, un trabajo diferente. Por eso bendigo a cada pastor, cada líder que en las diferentes áreas. Gracias por este año, el esfuerzo que han hecho. Gracias lo han hecho de manera excelente. Gracias, amado, que Dios bendiga a todos, que Dios les guarde por su esfuerzo extraordinario. Vamos a formar nuevos liderazgos. Vamos a levantar nuevos guías de familia. O a los guías que hay los vamos a fortalecer. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Sí, sí. Vamos a desarrollar un programa que se llama Visión Timoteo para formar una generación nueva. Vamos a recuperar nuestra pasión por hacer discípulos. Hay que retomar los padres espirituales. Sabe que es el tiempo de impactar la ciudad. Así que el año entrante, señores, en cada cancha, en cada parque debe hacerse una reunión de evangelismo. Pero vamos a anunciar el evangelio de Jesús. Aleluya. Wow, vamos a anunciarlo. Y tú y yo lo vamos a hacer. Pastor, pero es que me han dado piedra. Tranquilo, nos vamos a levantar. A todos nos dan piedra, pero de esa te vas a levantar. Gracias. Alguien aquí vino hoy porque Dios lo va a levantar de esas piedras. Dios te va a levantar de esas piedras. Hoy yo estoy apedreado, yo estoy golpeado. A lo mejor no estoy en mi mejor versión. A lo mejor alguien aquí no está terminando el año en su mejor versión. ¿Usted se imagina cuando Pablo regresó de Listra? ¿Cómo sería? ¿Cómo cree que estaría el rostro de Pablo? Oiga, tras de que dice la historia, los biógrafos, que Pablo era feo, hermano. Sí, Pablo era. Dice que, ¿usted cómo se imagina que era Pablo? ¿Usted cree que era un hombronón? Los biógrafos dicen que era chiquito, calvo, con problemas, y fuera de eso apedreado, hermano. Pero era poderoso. Aleluya. Así que a mí no me interesa ser, hermano, que sea feo, hermano, que sea deforme, desfigurado, pero que sea poderoso en Dios. Que tenga lo que tenga, que tenga los problemas. Pablo golpeado. Yo me imagino el rostro, el cuerpo. Usted imagina la cara de Pablo. Pero Pablo así sale. Yo creo que la gente iba, los discípulos iban solo por ver esa cara rara, hermano. Sí, pero este todo como oreateado y todo. Pero ahí estaba Pablo diciéndole: vamos a ser discípulos, vamos a ganar vidas, vamos a hacer núcleos de evangelismo familiar, vamos a ganar. Pero ¿y cómo se logra todo eso? Por favor, Romanos capítulo 15. Colóquese en pie, iglesia. Y los diáconos, rápidamente se alista para la cena del Señor. Romanos capítulo 15. Por favor, la iglesia de pie con la palabra abierta en Romanos 15. Romanos capítulo 15. El apóstol Pablo, al final de la carta a los romanos, les dice a los romanos cuál es la clave para poder compartir el evangelio. Y Pablo dice, Romanos 15, 17. Romanos 15, 17. Mire lo que dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con qué. ¿Con qué? Con la palabra y con las obras. Pero mire lo que dice verso 19: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios.
De manera que desde Sincelejo y los alrededores de Sucre y todo lo vamos a llenar del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Pero qué necesitamos? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el método que necesitamos, pastor? ¿Cuál es el último material? No. ¿Qué es lo que necesitamos? El Espíritu Santo. Poder del Espíritu. Necesitamos hambre por el Espíritu Santo. Pastor, enséñeme el último método, ¿no? Después de tantos años de estudiar métodos yo y de tanta cosa, hoy llego a la conclusión que no. Lo que cambia las vidas es el Espíritu Santo. Y no que un método, no que un material sea malo, pero lo que cambia vidas es el Espíritu Santo. Lo que Sincelejo necesita es el Espíritu Santo. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo. Lo que necesitamos como líderes, pastores, es el Espíritu Santo. Lo que necesitamos es que de verdad hayan líderes, gente, miembros que digan: necesito el Espíritu Santo. Pero vamos a llenar a Sincelejo del Evangelio. Vamos a ganar vida. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Aleluya. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Aleluya. Alguien necesita del Espíritu Santo acá. Wow. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Señor, es el Espíritu Santo el que convence. Es el Espíritu Santo el que nos levanta. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Es el Espíritu Santo. Oh, Señor, te necesitamos, Espíritu Santo. Centro familiar te necesita. Oh, centro familiar se rinde hoy a ti. El año 23 te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Empresario, necesitas al Espíritu Santo. Oh, Señor, te necesitamos. No importa que estemos apedreados. Algunos terminan el año apedreados. Tal vez no estás en tu mejor versión. A lo mejor tu rostro está marcado. A lo mejor tus espaldas están adoloridas. A lo mejor tu pecho te duele. Te duele tu pecho de lo que te han dado este año, de las piedras que la vida te ha tirado. Pero te levantarás. Yo me levantaré, Dios. Oh. Alguien aquí se levantará. Gracias, alguien aquí se levantará. Te han tirado como si fueras un perro muerto. El diablo te ha arrastrado pensando que te mataba. Pero te vas a levantar. Te vas a levantar. Yo estoy viendo el levantar de muchos apedreados.
Yo estoy viendo el levantar de muchos apedreados esta hora. Estoy viendo el levantar de muchos apedreados. Te han dado fuerte, hija, pero eso no te va a matar. Escucha, te vas a levantar. Espíritu Santo, te vas a levantar. ¿Cómo es posible que Pablo se levantara en Listra? Nadie se levanta después de una lapidada. A Esteban lo mataron igual. ¿Y por qué a Pablo no murió? Porque no era su tiempo. Y porque Dios lo guardó. Y porque Dios te va a levantar para que tú anuncies. Porque recuerde Pablo qué hizo después que se levantó de Listra. Fue anunciar el evangelio. Fue hacer muchos discípulos. Hemos dejado de hacer discípulos, pero en el año 23 vamos a hacer muchos discípulos. Gracias por los 2 o 3. Vamos a ser discípulos. Aleluya, aleluya.